Hoy vamos a hablar de grupo de pilotes, ya sea tanto solicitado por cargas verticales o cargas axiales más precisamente, o cargas horizontales o transversales al eje del pilote. La primera consideración que vamos a hacer está relacionado con la capacidad de carga del grupo de pilotes. No necesariamente la capacidad de carga de un grupo de pilotes es igual a la suma de las capacidades de carga de los pilotes individuales. Muchas veces, debido a la proximidad de los pilotes entre sí, se solapan las tensiones en el suelo, o sea, los esfuerzos transmitidos al suelo, y por lo tanto esa capacidad de carga del conjunto no es tan eficiente como la suma de las capacidades individuales. Se puede definir como eficiencia del grupo de pilotes al cociente entre la capacidad de carga del grupo con respecto a la suma de las capacidades de carga individuales de cada uno de los pilotes. Y los pilotes están suficientemente separados, entonces es posible que esa eficiencia sea igual a 1, o sea, eso quiere decir que la capacidad de carga del conjunto es igual a la suma de las capacidades de carga de los pilotes individuales. Ahora, para tener un orden de magnitud de cuál es la separación entre centros de pilotes que hacen que esta eficiencia se aproxime a 1, estaría dado más o menos alrededor de 3 diámetros. Si bien va a depender un poco del tipo de suelo, de la metodología de colocación de los pilotes y algún parámetro más, un orden de magnitud estaría dado, vuelvo a insistir, respetar una distancia de centro a centro de pilote en el orden de los 3 diámetros. Dependerá también si los pilotes trabajan por punta, si trabajan por fuste, o sea, si el suelo resiste la carga de los pilotes atrás de la punta o del fuste del pilote. Bueno, una forma racional, no necesariamente racional quiere decir que se condice con la realidad, pero una forma racional de contemplar la capacidad de carga de un grupo de pilotes es considerando que ese conjunto de pilotes, junto con el suelo entre pilotes, limitado por una sección imagínense un perímetro alrededor del grupo de pilotes que encierra a los mismos pilotes y al suelo entre los mismos. Imagínense que todo eso, suelo y pilote, se comportan como un cuerpo rígido. De manera tal que vamos a suponer un pilote virtual que tenga las dimensiones en planta considerando las distancias de afuera a afuera del conjunto del grupo de pilotes. Podemos acá están en este ejemplo de un conjunto no de pilotes, como B sub G y L sub G, donde B sub G es la menor dimensión en planta del grupo de pilotes. Si tenemos un conjunto de pilotes con esta disposición regular de N1, en este caso 3, por N2, en vertical, 3 pilotes, o sea, 3 por 3 pilotes, 9 pilotes, entonces podemos considerar que, por ejemplo, la longitud de ese en planta, de ese bloque o ese pilote virtual, es igual a 2 separaciones entre pilotes más un diámetro de pilote, o sea, un radio de cada lado, análogamente en la otra dirección. Entonces, y todo este perímetro de ese pilote virtual se prolonga en toda la altura del pilote, por lo menos en correlación con el manto de suelo resistente. Entonces, podemos evaluar una capacidad de carga de ese pilote virtual, cuerpo rígido limitado por estas
sección o esta línea punteada, que tiene una punta de dimensiones B sub G por L sub G, y un perímetro igual al perímetro de la línea punteada multiplicado por la longitud de los pilotes sumergidos en el suelo resistente. Entonces podemos evaluar la capacidad de carga tanto por punta como por fuste de ese pilote virtual, compararla con la sumatoria de las capacidades de carga de los pilotes individuales, y como una primera aproximación podemos adoptar la menor de las dos capacidades como la capacidad del conjunto. Obviamente nunca el grupo de pilotes va a tener una capacidad mayor que la sumatoria de las capacidades de los pilotes individuales, excepto, podríamos decir, en algún caso de un suelo granular que se densifique debido a la colocación por hincado, pero bueno, ya sería un caso particular. Entonces, esa sería una primera aproximación. Hay distintas teorías, en el libro de DAS pueden encontrar algunas teorías propuestas por distintos investigadores, en donde se puede estimar la capacidad de carga de un grupo de pilotes, a veces dependiendo de la tecnología de ejecución de los pilotes, o también del suelo en que se colocan. Bueno, hay distintas teorías, pero esta que acabamos de desarrollar sería una metodología racional. ¿Sí? Vuelvo a insistir, racional no quiere decir que se condice con la realidad, sino que tiene una cierta lógica. Con respecto a la estimación de asentamientos de un grupo de pilotes, podríamos clasificar en dos, ya sea que los pilotes sean resistidos por el suelo a través de su punta o por fuste. En el caso de los pilotes que son resistidos por el suelo por punta, o pilotes que trabajan por punta, podemos estimar el asentamiento de ese grupo de pilotes suponiendo una zapata fundada a una profundidad equivalente o similar a la de la punta de los pilotes, y con un ancho correspondiente a la longitud de desarrollo de ese grupo de pilotes, evaluándola de afuera a afuera del conjunto de pilotes. Entonces, con esa zapata equivalente o base equivalente, podemos, con lo que estudiamos para cimentaciones superficiales, podemos estimar un asentamiento para ese conjunto de pilotes que trabajan por punta. En el caso de pilotes que trabajan por fuste o interactúan con el suelo a través del fuste, podemos suponer una zapata que se encuentra fundada a una profundidad igual a 2/3 de D, donde D es la profundidad del pilote en el suelo resistente. Entonces podemos considerar una zapata o base virtual a esa profundidad 2/3 de D que transfiere las cargas al suelo, y estimar el asentamiento de esa zapata virtual. Si es el caso en que un pilote trabaja parcialmente por punta y parcialmente por fuste, podríamos estimar cuál es el porcentaje de carga resistido por la punta del pilote, cuál es el porcentaje de carga resistido por el fuste, y con esos porcentajes de carga estimar los asentamientos correspondientes a dos zapatas que se encuentran a distintas profundidades, tal cual lo desarrollamos previamente. Determinados los asentamientos por punta y los asentamientos por fuste, si sumamos ambos asentamientos, bueno, pues tendríamos una estimación para el cálculo, la estimación para el asentamiento del grupo de pilotos. Los pilotes en grupo se solidarizan entre sí o se trabajan en conjunto, y se los vincula con unos elementos estructurales que denominamos cabezales,
la bibliografía española le llama encepados, que serían como si fueran zapatas rígidas que en lugar de transferir las cargas sobre el suelo directamente y de manera tal que reaccionen en el suelo en forma distribuida, transmiten las cargas a pilotes o como cargas puntuales a esos pilotes. Acá tenemos un esquema extraído del libro de Fratelli, en donde se representan cabezales, en planta, cabezales para conjuntos de pilotes. En este caso tenemos un cabezal para 2 pilotes, cabezal para 3 pilotes dispuestos en línea, 3 pilotes dispuestos en forma triangular, como si fuera un triángulo, con una disposición de triángulo equilátero, 4 pilotes, 5 pilotes, etc. Bueno, tenemos una gran cantidad de ejemplos de cabezales para conjuntos de pilotes. La idea es que estos cabezales deben ser suficientemente rígidos y poco deformables, de manera tal que si se garantiza esa rigidez, se pueden considerar que, como en su diseño, que transmiten cargas como si fueran cuerpos rígidos. Un problema que se nos puede presentar es ante una solicitación, un conjunto de solicitaciones sobre un cabezal, cómo es la distribución de esos esfuerzos en los distintos pilotes individuales. Acá, no sé cómo está en la guía, pero este P sub I que está acá no debería ser P sub I, esto es P directamente. La idea es que si tenemos sobre el baricentro del cabezal de pilote, ubicamos o colocamos 2 ejes ortogonales, M sub X, M sub Y, eje X, eje Y, un eje normal al cabezal o paralelo a los pilotes, eje Z. Entonces, sobre el conjunto de pilote podemos tener actuando un conjunto de solicitaciones, una carga P, normal al cabezal, al plano del cabezal, y pares MX, MY y MZ, o sea, pares en torno al eje X, al eje Y y al eje Z. También podemos tener acciones horizontales en la dirección del eje X y el eje Y. Bueno, todas esas acciones sobre este cabezal van a ser transferidas a los pilotes como cargas axiles. Acá estamos haciendo la hipótesis, vamos a hacer la hipótesis que todos los pilotes se encuentran articulados en su cabeza de manera tal que no hay transferencia de fuerzas de flexión del cabezal a los pilotes individuales. La forma de distribución de estos esfuerzos en los pilotes individuales es similar a la teoría con la que se analizan las uniones en estructuras metálicas. El modelo es prácticamente el mismo, siempre y cuando estos elementos sean lo suficientemente rígidos, en este caso los cabezales. Entonces, si tenemos una carga P, una cantidad N de pilotes, entonces la carga P distribuida en los N pilotes me va a dar una carga P sub I sobre cada pilote individual. Además, teniendo en cuenta pares en torno al eje X y en torno al eje Y, en función de las rigideces o de los momentos de inercia de los distintos pilotes individuales con respecto al eje X y al eje Y, podremos, y teniendo en cuenta el teorema de Steiner, podemos considerar cómo es la distribución de esfuerzo de esos pares con respecto a las distintas cargas axiles que se transmiten a cada pilote individual. Obviamente, para un determinado par, por ejemplo MX, entonces
los pilotes más alejados del eje X serán los que reciben mayores esfuerzos con respecto a los que están más próximos. Análogamente, con respecto a los pares en torno al eje Y, los pilotes más alejados del eje Y, o sea, los que tienen mayor momento de inercia respecto al eje Y, serán los que reciben mayor esfuerzo axil debido a esos pares. Análogamente, si tenemos cargas horizontales sobre el cabezal de pilote en la dirección del eje X, el eje Y, y un momento en torno al eje Z, también tendremos una distribución de cargas horizontales en los pilotes individuales, pues a eso se refiere el subíndice Y, a cada pilote individual, en donde, dependiendo de la distancia de los distintos pilotes al origen de coordenadas, o sea, al eje Z, será la distribución de esos esfuerzos. Los pilotes más alejados del eje Z, o del origen de coordenadas, serán aquellos que reciben mayores esfuerzos debido a esos pares en torno al eje Z. En el apunte de la clase ustedes tienen la deducción de estas expresiones, insisto, haciendo uso del teorema de Steiner. Es bastante sencilla esa deducción. Con respecto a las consideraciones de diseño del pilote propiamente dicho, normalmente un pilote se puede considerar como una columna que se encuentra confinada por el suelo en toda su longitud, a menos que el suelo sea de demasiada mala calidad, muy malo, pero normalmente con un pequeño confinamiento ya se puede garantizar la no presencia de efectos de segundo orden en ese pilote. Entonces, teniendo en cuenta que la resistencia del suelo suele ser mucho menor que la resistencia de los materiales con los que se ejecutan los pilotes, sea hormigón armado, acero o inclusive madera, entonces no suele ser crítico el diseño del elemento, o en cuanto a las consideraciones que hay que tener, los esfuerzos axiles será lo visto en estructuras de hormigón, estructuras metálicas, estructuras de madera. Tal vez cuando sí hay acciones horizontales en los pilotes, ahí sí se deba contemplar la resistencia a flexión de los pilotes. Por eso acá la imagen está en blanco porque, digamos, todo lo referido al diseño de una sección de pilote, solicitada fuerza axil, corte, flexión, etc. Torsión sería el caso ya medio raro, pero bueno, torsión, deberán hacerse las consideraciones propias del material estructural con el que fue diseñado. Ahora sí nos vamos a detener un poco más en el diseño de los cabezales para pilotes. Vamos a ver cómo diseñar o las principales pautas de diseño de un cabezal para 2 pilotes, para un cabezal de 3 pilotes y para un cabezal de 4 pilotes. Cuando se entienda cómo es la lógica sobre el diseño de estos cabezales para 2, 3 y 4 pilotes, bueno, el análisis para un cabezal con mayor cantidad de pilotes será más de lo mismo, o sea, no presentará mayores dificultades. Entonces, empecemos con un caso sencillo que es el diseño de un cabezal para 2 pilotes. Suponemos acá que tenemos un cabezal, voy a dibujar una vista lateral. Ese cabezal sirve de transferencia de cargas de una columna a 2 pilotes. Supongamos que la altura total del cabezal la podemos denominar h,
la carga sobre el cabezal podría ser una carga P y un par M, los cuales, por las consideraciones que vimos previamente, pueden implicar reacciones sobre los pilotes P1 y P2. En el caso de que el par M fuera 0, bueno, las dos cargas P1 y P2 serían iguales. En el caso, bueno, de tener un cierto par, bueno, es posible que una carga o una reacción de pilote sea mayor que la otra. Por consideraciones geotécnicas, vamos a suponer que la separación entre los pilotes es una cierta longitud S. Vamos a leer 3 diámetros de pilote, podría ser un ejemplo, bueno, o la separación que sea, por insistir, que resulta de consideraciones geotécnicas. Lo mismo que el diámetro de los pilotes, vamos a llamarlo B, resultará de consideraciones geotécnicas, o sea, de resistencia a rigidez del suelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar cómo es la distribución de esfuerzos o transferencia de esfuerzos de las columnas a los pilotes. Vamos a suponer que quedan conformados o materializados dentro del cabezal dos bielas comprimidas que se encuentran equilibradas con una biela traccionada. De acuerdo al CIRSOC 201, que en sus anexos contempla el modelo de bielas para el diseño de hormigón armado, el reglamento dice que el ángulo entre una biela comprimida y una biela traccionada debe ser mayor o igual a 25 grados. O sea, no puede tener entre una biela comprimida y una biela traccionada en este reticulado, imagínense un reticulado virtual dentro de nuestro cabezal, que sirve para esta transferencia de cargas. Entonces el ángulo entre una biela comprimida y una traccionada no debe ser menor que 25 grados. Piensa que 25 grados es un ángulo bastante pequeño, lo cual implicaría una altura de cabezal pequeño, y las alturas de cabezales pequeños implicarán deformaciones que pueden ser bastante significativas e inclusive esfuerzos de compresión y de tracción bastante grandes. Esta es de acuerdo al CIRSOC 201 del 05. El libro de Fratelli exige ángulos entre esta biela comprimida y la biela traccionada en el orden de los 40 grados. No me acuerdo si era exactamente 40 grados, o sea, perdón, 60 grados, no 40, 60 grados, que es un ángulo bastante grande. Piensen, si alfa es 60 grados, implicaría una altura de cabezal muy grande. Particularmente, yo recomendaría no acercarse tanto al límite propuesto por el CIRSOC, sino que sugeriría por lo menos un ángulo entre la biela comprimida y la traccionada mayor a 30 grados. ¿Bien? No hay ninguna necesidad de acercarse tanto a esos 25 grados. O sea, que vuelvo a insistir, implicaría cabezales un poquito más deformables y con mayores esfuerzos internos. Bueno, lo cierto es que vamos a indicar como altura efectiva del cabezal, o sea, de la armadura del cabezal, la distancia entre las fibras más comprimidas y las fibras traccionadas, a la altura de esta altura que tenemos acá. Entonces imagínense este triángulo rectángulo conformado por un cateto que es S sobre 2, ¿bien? La mitad de la separación entre pilotes. La altura de este triángulo rectángulo es P, por lo tanto, la tangente
de alfa es igual a cateto opuesto sobre adyacente, o sea, D dividido S sobre 2. La idea que acabamos de decir, si imponemos como criterio de que alfa sea mayor o igual que 30 grados, entonces la tangente de alfa debe ser mayor o igual, o sea, de eso, dividido a S sobre 2 debe ser mayor o igual que la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados es seno de 30 grados, que es 1/2, dividido coseno de 30 grados, que es raíz de 3 sobre 2. Ya esto es, ¿digo bien? Raíz seno de 30 es 1/2 dividido raíz de 3 sobre 2. Ah, el 2 con el 2 se simplifica. Si no hice mal la cuenta, es 1 sobre raíz de 3. La tangente de 30 grados, si alguien me confirma. Sí, raíz de 3 sobre 3. Perfecto. Entonces, la idea es que D dividido S sobre 2 debe ser mayor o igual que 1 sobre raíz de 3. O sea que D debería ser mayor o igual que S 2 raíz de 3. Dividido 2 raíz de 3. Si alguien me dice cuánto vale 1 dividido 2 dividido raíz de 3. Raíz de 3 sobre 6. ¿Y eso cuánto es? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cuánto es el valor decimal? No, muchísimo. No, mentira. 0,28. 0,29. 0,29, 28, 29 por ahí. Quería llegar a un valor, eh, digamos, en el diseño de cabezales nadie usa la raíz de 3, ¿no? Bueno, la idea es que, insisto, si por consideraciones geotécnicas la separación entre pilotes es S, entonces si asignamos una altura efectiva del cabezal igual a 0,29S, o sea, un poquito menos de un tercio de S, bueno, estaríamos garantizando el criterio de rigidez del cabezal. Bien, ahora, una vez que tenemos la expresión para estimar una altura o predimensionar la altura del cabezal, lo que ahora vamos a hacer es determinar cuál es el esfuerzo de tracción en la biela traccionada, que esa tracción deberá ser resistida por armadura de refuerzo. Entonces vamos a plantear ecuaciones de equilibrio en un nodo de ese reticulado, por ejemplo en este punto. Para eso, como P1 y P2 no siempre serán iguales, vamos a tomar una reacción de pilote P asterisco que corresponda al máximo entre P1 y P2. Para estar en el diseño vamos a considerar estar del lado de la seguridad. Entonces, en este nodo vamos a plantear que la sumatoria de fuerzas verticales sea 0 para que el sistema esté en equilibrio, o sea que P asterisco, ¿no?, la carga vertical, tiene que ser igual a C, a la fuerza sobre o el esfuerzo de axil en la biela comprimida, proyectado en la dirección vertical, o sea C por el seno de alfa. Análogamente, en este nodo, planteando ecuaciones de equilibrio de fuerzas horizontales, la idea es que el esfuerzo de tracción en la biela traccionada tiene que ser igual a C por el coseno de alfa. Por lo tanto, C es igual a T sobre coseno de alfa, y es lo mismo que P asterisco dividido seno de alfa. O sea que, en realidad, yo lo que quiero determinar es
el esfuerzo de tracción en la armadura de refuerzo en función de el esfuerzo o P asterisco o la reacción del piloto. O sea que T va a ser igual a P asterisco multiplicado por el coseno de alfa sobre el seno de alfa, o lo que es lo mismo dividido la tangente de alfa. O sea, esto es P asterisco, y la tangente de alfa habíamos visto que era D dividido S sobre 2. Entonces, vamos a reemplazar tangente de alfa por 2D dividido S. 2D dividido S, que ya queda en la T, el esfuerzo de tracción en la armadura traccionada, va a ser igual a P asterisco por S sobre 2D, en donde si yo quiero determinar la armadura de refuerzo, lo que voy a necesitar es el esfuerzo de tracción mayorado, que debe resistir la armadura de refuerzo, o sea, la resistencia requerida de tracción de esa biela traccionada, y la determinaré a partir de P asterisco mayorado. O sea, deberé considerar cargas mayoradas. Una vez que tenemos la fuerza de tracción mayorada, o la resistencia requerida a tracción de la armadura de refuerzo, puedo calcular el área necesaria para resistir ese esfuerzo de tracción, simplemente afectando a la resistencia requerida por el factor de minoración de resistencia. Como estamos diseñando una biela traccionada, los elementos traccionados están controlados por tracción, por lo tanto phi será igual a 0,9, y dividido la tensión de fluencia de la armadura de refuerzo. Con esta expresión vamos a poder calcular la armadura necesaria para materializar esa biela traccionada dentro del cabezal del pilote. Ahora, una cosa muy importante. Como esta biela traccionada se encuentra solicitada a tracción con la misma intensidad en toda su longitud, como en cualquier reticulado, entonces debo garantizar el anclaje de esa armadura en los extremos. Por lo tanto, en los extremos es muy importante generar un gancho normal. Recuerden que para materializar ese gancho normal se debe garantizar una longitud LDH, que era la longitud de un gancho normal para que la armadura no falle por adherencia con el hormigón. Entonces, vuelvo a insistir, es muy importante garantizar ese anclaje. Cosa que cuando diseñamos zapatas no le damos tanta importancia a ese anclaje. ¿Por qué? Porque los esfuerzos con que reacciona el suelo estaban uniformemente distribuidos, generaban un esfuerzo de tracción variable en las armaduras, que era máximo en las secciones críticas, pero que hacia los extremos ese esfuerzo de tracción iba disminuyendo. En cambio acá, como tenemos un modelo de bielas, la biela traccionada se encuentra solicitada con la misma intensidad en todas las longitudes. Por eso es que es muy importante ese gancho de anclaje en el extremo de un cabezal. Si diseñamos un cabezal con las características recomendadas por Fratelli, en donde fíjense que por fuera de los pilotes sugiere un recubrimiento de los pilotes de 20 centímetros aproximadamente. Esto hace que el volumen del cabezal sea bastante importante. Los esfuerzos de corte suelen ser poco relevantes, si bien hay que considerarlos, pero no suelen tener problemas de corte. Ya con el mismo hormigón suele ser suficiente para resistir los esfuerzos de corte. No suelen requerir mayor armadura.
Pero bueno, para garantizar ductilidad, controlar la fisuración del cabezal, siempre conviene colocar una armadura de refuerzo envolviendo a todo el hormigón del cabezal con una separación no mayor a 30 centímetros. ¿Se acuerdan que para controlar la fisuración no conviene separar la armadura de refuerzo más de 30 centímetros? Entonces imagínense la ejecución de estribos verticales en el cabezal, en ambas direcciones, de manera tal que envuelvan al cabezal, con una separación no mayor a 30 centímetros, y armadura de piel en todos los laterales, que conformarían estribos horizontales. No es necesario que sean de una sola pieza, pueden ser varias piezas empalmadas, que también con una separación en vertical de no más de 30 centímetros. Bueno, eso normalmente va a servir para controlar la fisuración de estos cabezales, ya sea por retracción de fragüe, variaciones de temperatura, y va a garantizar el confinamiento de todas estas bielas comprimidas también. Pero la armadura principal del cabezal es la que va de pilote a pilote. ¿Alguna duda? De la misma manera y con el mismo criterio que diseñamos un cabezal para 2 pilotes, podemos diseñar un cabezal para 3 pilotes. En este caso lo que vamos a hacer es armar un reticulado virtual que se va a materializar dentro del cabezal de pilote, en donde las bielas traccionadas se desarrollarán en un plano horizontal de pilote a pilote. En 3D la voy a representar acá, estas serían las 3 bielas traccionadas. En azul acabo de representar las bielas comprimidas, que serán resistidas por el hormigón del propio cabezal. En cada uno de los nodos de este reticulado virtual vamos a tener una reacción de los distintos pilotes, en donde la máxima de las reacciones la puedo denominar P asterisco. Ahora imagínense que este reticulado virtual tiene una altura desde el filo superior hasta el plano en donde se encuentran las bielas traccionadas, igual a D, que sería la altura efectiva de las armaduras. Ahora la distancia entre un nodo en donde concurren bielas traccionadas y la base y el centro de esa altura, fíjense que se queda conformado un triángulo rectángulo, y como vamos a imponer como condición de rigidez que el ángulo entre la biela comprimida y el plano horizontal, que denominamos alfa en el caso anterior, sea sugerencia mía, recuerden mayor a 30 grados, lo cual según el CIRSOC especifica ángulos mayores a 25 grados. Si bien no es exactamente el ángulo entre la biela traccionada y la comprimida, sería algo mayor, pero bueno, vamos a tomar el ángulo con la horizontal y lo vamos a, como criterio de rigidez, imponerle el requisito de que sea mayor a 30 grados. Entonces, la tangente de alfa será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto del triángulo rectángulo es D, la altura efectiva del cabezal. Y el cateto adyacente es la distancia que hay entre este punto y este punto. Ahora, para determinar esa distancia, vamos a tener en cuenta que, primero, el ángulo entre las bielas traccionadas es de 60 grados.
Si miramos en planta, el triángulo rectángulo que estamos analizando, su proyección a un plano horizontal es esta línea verde. Esa línea verde con uno de las bielas traccionadas forma un ángulo de 30 grados, justamente la mitad de 60. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la longitud de un tensor es igual a S, o sea, S es la separación entre centros de pilote, acá nos queda en el plano horizontal, nos queda un triángulo, determina un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos sería la mitad de S, y la hipotenusa sería nuestra longitud incógnita, esa que estamos tratando de determinar, la que es denominador de la tangente de alfa. O sea que esa longitud multiplicada por el coseno de 30 grados va a ser igual a S sobre 2. O dicho de otra manera, S sobre 2 dividido el coseno de 30 grados será igual a la longitud del cateto marcado en verde, este horizontal. Este valor, tangente de alfa, para garantizar la rigidez del cabezal, vamos a proponer que sea mayor que la tangente de 30 grados. Lo que implica que D, la altura efectiva del cabezal, debe ser mayor o igual que S por la tangente de 30 grados, que es coseno de 30 grados dividido seno de 30 grados, el 2 queda en el denominador, y este coseno de 30 grados, a ver, creo que me equivoqué, pasa al denominador 2 y coseno de 30 grados pasa coseno de 30 grados. Repito, D es tangente, que es acá lo puse al revés, es seno sobre coseno, ahí me equivoqué, ¿están de acuerdo? Y espejo D es tangente de 30, seno de 30 grados sobre coseno de 30 grados, pasa dividiendo 2 coseno de 30 grados y multiplicando S. Bien. O sea que S de es mayor o igual que seno de 30 grados es 1/2 por 2, y coseno de 30 grados dijimos que era raíz de 3 sobre 2, como está al cuadrado es 3 cuartos. Y esto multiplicado por 3. Conclusión, D debe ser mayor o igual que S sobre 3 o 0,33 D. Comparado con la altura que habíamos determinado para un cabezal de 2 pilotes con una separación S, en un caso era D mayor o igual que 0,29S, en este caso D debe ser mayor o igual que 0,33S, un poquito mayor debe ser la altura del cabezal para garantizar ese criterio de rigidez. Seguido nos queda determinar cuál es el esfuerzo de tracción en las bielas traccionadas, que nos va a permitir calcular la armadura de refuerzo. Para eso, nuevamente vamos a plantear ecuaciones de equilibrio de fuerzas en un nodo. Para eso la sumatoria de fuerzas verticales debe ser 0, o sea que P asterisco debe ser igual a C por el seno de 30 grados. Del seno, perdón, seno de 30 grados, no de alfa, seno de alfa.
Además, la sumatoria de fuerzas horizontales debe ser 0, o sea, voy a proyectar fuerzas en la dirección de la mediatriz entre las direcciones de los dos tensores. Entonces, el ángulo dijimos que era 30 grados, o sea que t por el coseno de 30 grados es la proyección de la fuerza de un tensor en la dirección de esta bisectriz. Como hay dos tensores que concurren a ese nodo, multiplicaré esa fuerza por 2 y debe ser igual a c por el coseno de 30 grados. No, coseno de alfa, la tengo con 30 grados de alfa. Entonces, de este sistema de ecuaciones podemos despejar C, que va a ser igual a... Profe, perdón. ¿Sí? No veo el triángulo para que sea t por coseno de 30 en esa dirección. Lo voy a ¿Qué? marcar en fucsia. Es esta, este y este, que está en un plano horizontal. ¿Bien? Este ángulo vale 30 grados. ¿Sabes qué es este ángulo que está acá? Claro, pero t sería un cateto. Entonces, ahí. Y No, pensá sería, que T es una fuerza que tiene la dirección del tensor. ¿Está bien? T es una fuerza que tiene la dirección del tensor y proyecto esa fuerza en la dirección de esta bisectriz. O sea, proyecto T, imagínate, acá lo dibujo en planta. T tiene esta dirección, T tiene esta dirección, entonces T por el coseno de 30 grados más T por el coseno de 30 grados me da la sumatoria de estas dos fuerzas proyectada en la dirección de esta bisectriz. Que después C proyectado en la dirección horizontal, pues como ya tiene esa dirección, lo multiplico por coseno de alfa y tiene que estar equilibrada esta fuerza C con estas dos fuerzas T. ¿Estás de acuerdo? no, pero tal vez es un tema del triángulo que estoy viendo. O sea, digamos, lo de C sí estoy de acuerdo porque C sería en la dirección de la hipotenusa y cuando es la hipotenusa la multiplico por el coseno y la hago cateto, digamos. Pero tal vez, digamos, el ángulo de 90 sería el otro en el... Espera. Acá ahí en ningún lugar puse 90, no hay 90. Acá dibujo la biela comprimida vista en planta es esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los tensores vistos en planta son este y este. ¿Bien? Estoy planteando ecuación de equilibrio de fuerza en este nodo. Entonces lo que voy a hacer es, tomo una dirección, esta dirección, y la sumatoria de fuerzas de la biela comprimida y de los tensores en este nodo en esa dirección tiene que estar igualada a 0, tiene que estar equilibrada. La biela comprimida, ¿sí?, ejerce una fuerza en esa dirección, y las bielas traccionadas, una fuerza en esta dirección y una fuerza en esta dirección. ¿Bien? Entonces lo único que tengo que hacer es, en el caso de los tensores, proyectar estas dos fuerzas en esa dirección de la mediatriz. Como los ángulos interiores de un triángulo equilátero son de 60 grados, significa que cada uno de este ángulo es de 30 grados y este ángulo es de 30 grados. Entonces, la fuerza T y esta fuerza T la multiplico por el coseno de 30 grados, o sea, lo que obtengo es la proyección de esas dos fuerzas en la dirección violeta,
Entonces t por el coseno de 30 más t por el coseno de 30 es lo mismo que 2 veces t por el coseno de 30 grados. Perfecto, profe. Estaba viendo el triángulo pequeñito del dibujo abajo y me había confundido, pero está claro. Ah, Gracias. por ahí, no sé, bueno, ese triángulo, el violeta este, yo lo había usado para otra cosa, que era para, la verdad que esta era la longitud, era S sobre 2, y la longitud de esta hipotenusa era la que yo quería determinar como base, cateto adyacente para determinar la tangente de alfa. Y era esto que está acá abajo. Acá. Sí, sí, perfecto. Gracias. Bueno, entonces teníamos C es 2t coseno de 30 grados dividido coseno de alfa, y C es lo mismo que P asterisco dividido seno de alfa. Por lo tanto, C va a ser igual a 2t. Coseno de 30 grados dijimos que era raíz de 3 sobre 2. Perdón. Ya voy a despejar. No me voy a quedar sin espacio. Voy a despejar directamente t. T es igual a P asterisco dividido seno de alfa, y este coseno de alfa puede pasar como denominador, bueno, o sea que me va a quedar en el denominador tangente de alfa, y en el denominador nos queda 2 coseno de 30 grados. Y listo. ¿No? Y ahora, esto es P asterisco dividido la tangente de alfa, que habíamos visto que era tangente de alfa es D dividido S sobre 2 por 1 sobre coseno de 30 grados. O sea que tangente de alfa, este 2 coseno de 30 grados lo paso al numerador, es D por 2 por coseno de 30 grados, eso es tangente de alfa, por 2 por coseno de 30 grados, o sea me queda al cuadrado, coseno de 30 grados. Y este S me faltó. Tangente de alfa esto es por eso. ¿Está bien? Queda tangente de alfa, como está en el denominador, queda denominador del denominador. Entonces nos queda P asterisco por S dividido coseno de 30 grados, dijimos que era raíz de 3 sobre 2, al cuadrado es 3 cuartos. 3 cuartos con este 4 se simplifica, o sea que queda 3 por T. O sea que TU, el esfuerzo mayorado de tracción en las bielas traccionadas, va a ser igual a P asterisco por S sobre 3D. Si queremos determinar la armadura necesaria en las bielas traccionadas, entonces será igual a TU dividido phi 0,9, sección controlada por tracción, el tensor particularmente, dividido la tensión de fluencia a la armadura de refuerzo. Bueno, y ahí tenemos la expresión para calcular la armadura necesaria. Como siempre, si bien yo acabo de representar las bielas traccionadas con una línea, toqué mal, con una línea, en realidad la armadura de refuerzo se va a disponer
siempre de afuera a afuera del cabezal para garantizar los anclajes. Bueno, está así. Y la cantidad de armadura que haya que colocar se dispone de esta manera. Esta sería la armadura principal. O sea, no tiene por qué ser una sola barra, pueden ser barras, varias barras. Normalmente lo son. Bueno, como se ve, la lógica es siempre la misma. Si queremos diseñar un cabezal para 4 pilotes, bueno, si disponemos la armadura de refuerzo con esta disposición como si fuera un numeral, la forma de calcular esa armadura de refuerzo y garantizar criterios de una altura de cabezal que garantice el criterio de rigidez, lo que podemos suponer es un reticulado. Lo voy a dibujar en perspectiva para que se entienda, donde las bielas traccionadas conforman un cuadrado, las bielas comprimidas serían estas 4 que van del centro del cabezal, si es que la carga obviamente se introduce a través del centro del cabezal, y en donde tendremos una reacción máxima de pilote igual a P asterisco. Y la altura efectiva del cabezal sea esta altura D. Les dejo a ustedes la deducción del criterio de rigidez, o sea, el criterio de rigidez sería fijar un ángulo entre la biela comprimida y la horizontal mayor o igual a 30 grados y además calcular en función de P asterisco, o sea, la reacción de un pilote sobre el cabezal, la mayor de las reacciones, estimar un esfuerzo axil en los tensores y por lo tanto la armadura correspondiente.